Dejé de tomar pastillas anticonceptivas para embarazarme de mi marido porque me quería dejar. No quería divorciarme porque llevábamos poco tiempo y no me iba a dejar casi nada. Cuando me embaracé, él me dijo que se hizo la vasectomía en secreto hace 2 meses. Ahora no sé qué hacer. Terminé con la maleta hecha en la puerta de la casa de mis suegros, con la ecografía arrugada en la mano y la madre de mi marido diciéndome que no volviera a acercarme a su familia. Leonardo estaba adentro, sentado, con el informe de su vasectomía sobre la mesa como si fuera un arma. Todos hablaban de adulterio, de engaño, de vergüenza, mientras yo sentía que lo único real era el peso del bebé dentro de mí. Esa fue la noche en la que oficialmente me convertí en la despojada, la expulsada, la que supuestamente se buscó su destino. Lo más irónico es que todo empezó con la idea de que yo había tenido suerte. Cuando me casé con Leonardo, en mi familia repetían que al fin había agarrado algo bueno. Él tenía un sueldo alto, trabajaba en una empresa seria, venía de una familia que se comportaba como si estuviera por encima del resto y hablaban de patrimonio, de inversiones, de herencias. Desde el inicio mencionó el contrato prenupcial como una formalidad para que todo quedara en orden. Yo acepté porque supuestamente era amor, porque se suponía que cuando 2 personas se casan es para siempre y esas cosas se vuelven detalles. Me repetía que no tenía por qué preocuparme porque no nos íbamos a separar. Los primeros meses parecían sacados de una postal. Cenas con velas improvisadas un martes, escapadas de fin de semana a la playa, fotos con nuestros pies juntos en la arena que él subía a redes con frases románticas. Yo tomaba mis pastillas anticonceptivas a la misma hora todos los días, casi como un ritual mecánico. Él repetía que todavía no era momento de hijos, que primero había que consolidar la estabilidad económica, crecer un poco más, pensar con cabeza fría. Por fuera yo asentía y sonreía, pero por dentro empezaba a notar una incomodidad que no quería nombrar. Si nunca llegaban los hijos y un día se cansaba, yo me quedaba con las manos vacías. Esa sensación se volvió más fuerte cuando las pequeñas señales empezaron a aparecer. Leonardo comenzó a llegar cada vez más tarde, siempre con la excusa del tráfico, de reuniones eternas o de una cena de último minuto con compañeros. El celular empezó a vivir boca abajo en la mesa, con el sonido en silencio y una distancia casi teatral cuando le entraba un mensaje. Yo preguntaba y él respondía con frases vagas, como si el problema fuera que yo hacía demasiadas preguntas, no que él cambiaba de hábitos. Una noche, por algo tan simple como que no me avisó que se quedaba a cenar afuera, discutimos y dejó caer la frase de que no estaba seguro de que nuestro matrimonio estuviera funcionando como debería. Esa frase me perforó. Mientras él dormía, yo hacía cuentas mentales. Pensaba en el contrato prenupcial que me dejaba casi sin nada si el matrimonio terminaba tan pronto, en los pocos bienes que teníamos y que, por supuesto, estaban mayormente a su nombre, en mi trabajo mediocre que alcanzaba para mis caprichos pero no para sostener un alquiler decente. Me imaginaba volviendo a casa de mis padres, durmiendo en el cuarto que antes compartía con mi hermana, escuchando los comentarios disfrazados de consuelo. No me parecía justo que después de todo lo que había invertido, emocional y prácticamente, mi destino fuera ese solo porque él decidiera que ya no le servía el matrimonio. Empecé a pensar en los hijos desde otro lugar. No solo como algo tierno o como una etapa que vendría algún día, sino como una forma de que las cosas tuvieran peso. Con un hijo de por medio, las decisiones no se podían tomar con tanta ligereza. La familia, la suya y la mía, presionaría, opinaría, empujaría a que se arreglara lo arreglable. El divorcio ya no sería un capricho, sería algo que tendría consecuencias y que no se justificaría con una simple frase de no me funciona. No era que yo quisiera atraparlo, al menos no es así como yo lo veía, sino que quería equilibrar un poco la balanza que el prenupcial había dejado tan inclinada hacia su lado. La decisión en sí se dio de forma muy simple. Una noche, al terminar la última caja de pastillas, miré el blister vacío en la basura y sentí una mezcla rara de miedo y alivio. Al día siguiente no fui a la farmacia. Cuando llegó la hora en la que normalmente me tomaba la pastilla, fingí que lo hacía igual, delante de él, con un vaso de agua en la mano. Sabía que confiaba en esa imagen, que nunca se le ocurriría revisar algo tan íntimo. Me repetía que no estaba traicionando a nadie, que solo estaba adelantando algo que de todas formas iba a pasar tarde o temprano, que un hijo era parte natural de un matrimonio y que era absurdo seguir postergándolo por caprichos de planificación. Las semanas siguientes las viví con una mezcla de ansiedad y falsa normalidad. Cada vez que estábamos juntos y él actuaba como siempre, confiado en que la responsabilidad de no embarazarme seguía en mis manos, yo sentía que la realidad se acomodaba un poco más a lo que yo necesitaba. Había momentos en los que me picaba una culpa rara, pero la sofocaba pensando en todas las veces que él había tomado decisiones unilaterales, como el prenupcial, y yo solo había tenido que adaptarme. Esta vez era mi turno de decidir algo sin pedirle permiso. Cuando el test dio positivo, fue como si se me soltara una cuerda interna. Recuerdo estar sola en el baño,
mirando las 2 líneas marcadas con firmeza, y sentir más alivio que miedo. No lloré de emoción ni nada de esas escenas de película, fue más bien una sensación de que por fin tenía algo sólido en mis manos. Pensé que ahora no podría irse tan fácil, que por mucho que hablara de dudas, de crisis, de no estar seguro, habría un hijo que lo ataría a algo más grande que sus impulsos. No iba a poder deshacerse de mí con una demanda rápida y un cheque miserable. No quise decirle de inmediato. En lugar de eso, empecé a planear la revelación como si fuera un movimiento de ajedrez. Sabía que si lo enfrentaba a solas, podía evadir, negar, minimizar. En cambio, si estaba su familia presente, si había testigos, felicitaciones, abrazos, sería más difícil que reaccionara con frialdad. Le propuse una cena en casa de sus padres, con el pretexto de limar asperezas porque últimamente lo notaba distante. Él aceptó sin mucho entusiasmo, pero aceptó, que era lo importante. Ese sábado llegamos a casa de sus padres como cualquier otra visita. Su madre había preparado la misma comida de siempre, hablaban de trabajo, de noticias, de la hermana de Leonardo y sus problemas con el colegio de los hijos. Yo fingía estar nerviosa por el clima del matrimonio, no por lo que iba a anunciar. Esperé a que sirvieran el postre, a que todos estuvieran tranquilos, con la atención lo bastante relajada como para que la noticia cayera de golpe. Sentía la ecografía doblada en mi bolso como una carta ganadora que todavía no mostraba. En el momento que consideré perfecto, respiré hondo, pedí que me escucharan y dije que había algo importante que compartir. Les conté que estaba embarazada, que el médico había confirmado todo y que incluso traía la ecografía para que la vieran. Saqué la hoja, la extendí hacia la mesa y hubo unos segundos de silencio que interpreté como sorpresa. La madre de Leonardo fue la primera en reaccionar, se levantó un poco de la silla, me tocó el brazo y dijo que qué noticia tan grande. La hermana empezó a buscar el celular, casi como reflejo, queriendo grabar el momento. Yo miré a Leonardo, esperando ver en su cara, si no alegría plena, al menos algo parecido a una rendición a la situación. En lugar de eso, vi que se le endureció la expresión. Se quedó muy quieto, con los ojos clavados en la ecografía, y luego levantó la mirada hacia mí con una calma que me dio miedo. Dijo que eso era imposible. Solo eso. La mesa entera se quedó en silencio. Yo intenté reír nerviosa, diciendo que a veces pasan cosas que no estaban planeadas, que los métodos fallan, que la vida se abre camino incluso cuando uno no lo espera. Leonardo se levantó sin decir nada más, fue hasta donde había dejado su maletín y volvió con un sobre doblado. Lo abrió con una lentitud casi calculada y dejó sobre la mesa un informe médico. Explicó que se había hecho una vasectomía 2 meses antes, que no lo había comentado para evitar discusiones, y que incluso tenía el segundo examen de control donde se confirmaba que el conteo de espermatozoides era nulo. Hablaba en un tono tan frío que parecía que estuviera exponiendo un informe de trabajo y no desarmando mi jugada. Luego miró alrededor de la mesa, clavó la vista en mí y preguntó de quién era el bebé. Así, sin gritos, sin dramatismo aparente, como si fuera una duda lógica. Sentí que el piso se abría. Intenté decir que los métodos a veces fallan, que siempre hay excepciones, que había historias de mujeres que quedaban embarazadas incluso con procedimientos como ese. La madre de Leonardo, que segundos antes parecía emocionada, ahora me miraba como si hubiera traído una enfermedad a la casa. El padre se levantó de su silla y declaró que no pensaba tolerar una falta de respeto tan grande en su mesa. La discusión se descontroló en cuestión de minutos. Leonardo empezó a enumerar las veces que habíamos tenido problemas, las noches en las que yo me quedé en casa de amigas, los viajes de trabajo. Cada recuerdo se convertía en una prueba de algo que él había decidido creer. Yo intentaba defenderme, pero nadie escuchaba realmente. Su madre repetía que en esa familia nunca habían tenido un escándalo así, que yo había traído vergüenza, que qué ejemplo para los nietos. Su padre me señaló la puerta y dijo que recogiera mis cosas. Esa misma noche terminé armando una maleta con lo que pude, casi temblando. Nadie se ofreció a ayudar. Leonardo no me miraba, solo caminaba por la casa hablando por teléfono con alguien, tal vez un abogado, tal vez un amigo, como si yo ya no fuera parte de su realidad. Me fui con la ecografía doblada en el bolsillo, como si fuera un objeto que de pronto hubiera perdido todo su valor. En el auto sentía que el bebé se volvía una carga literal, peso en el vientre y peso en el futuro. 2 horas después, ya en casa de mis padres, me llegó su mensaje. Me informaba que iba a iniciar el trámite de divorcio por adulterio, que ya había hablado con su abogado y que, desde ese momento, yo no tenía acceso a las cuentas conjuntas. Decía que era para evitar que dispusiera de un dinero que no me correspondía. El lenguaje era tan clínico que me sorprendió, como si yo fuera una empleada que había robado en la caja chica. Intenté entrar a la banca virtual y efectivamente todas las tarjetas aparecían bloqueadas. En cuestión de un día pasé de ser la esposa con una vida relativamente cómoda a estar embarazada, fuera de la casa,
con el apellido manchado y sin dinero propio más allá de mi sueldo mediocre y algún ahorro mínimo. Mis padres me recibieron, pero con esa mezcla de preocupación y reproche que no quise enfrentar en detalle. Ellos solo sabían la versión que yo estaba dispuesta a contar, que era la de una mujer abandonada en medio de un embarazo. El resto preferí guardarlo para mí, al menos por ese momento. Lo único que sentía realmente mío era el bebé. A pesar de todo lo que había pasado, me aferraba a la idea de que no estaba completamente sola, de que dentro de mí había una vida que justificaba cualquier jugada que hubiera hecho. Me repetía que yo solo había intentado salvar mi matrimonio, que había sido una reacción lógica ante un prenupcial injusto y un marido que insinuaba irse. No me parecía que fuera tan grave tomar una decisión para no terminar despojada. Los días siguientes fueron una mezcla de trámites, lágrimas selectivas y silencios cómodos. Empecé a pensar en cómo iba a sostener todo económicamente, cómo iba a cubrir el embarazo, el parto, los gastos de un recién nacido. Miraba a mi alrededor y me daba cuenta de que no podía permitirme el lujo de quedarme cruzada de brazos. Si Leonardo había decidido cortarme el acceso a lo que antes era nuestro, yo tenía que buscar otra forma de asegurar mi futuro y el de mi hijo, aunque eso implicara revisar con cuidado quién más, aparte de mi marido, podía ser el padre. Actualización 1. Con el tiempo, cuando la rabia inicial se mezcló con la necesidad práctica, empecé a mirar la situación como un problema que tenía que resolver por etapas. Ya no era solo el drama del matrimonio roto, era también el cálculo de cómo iba a sostener a un hijo sin quedarme atada para siempre a la casa de mis padres y a un sueldo que apenas alcanzaba. Cada cita médica era un recordatorio de que el reloj corría y de que el cuerpo no espera a que uno ordene su vida. Empecé a repasar mentalmente los meses anteriores, las personas con las que había estado, las fechas, los detalles. No se trataba de sentimentalismo, se trataba de probabilidades. En ese recuento apareció Javier como la opción más lógica. Era mi compañero de trabajo, jefe de proyecto en una de las áreas más rentables, casado, con un estilo de vida que dejaba claro que el dinero no era su problema. El romance con él había empezado casi por inercia, en esos viajes de trabajo donde los hoteles se convierten en burbujas ajenas al resto del mundo. Siempre pagaba él, siempre se encargaba de que yo no tuviera que preocuparme por nada cuando estábamos fuera de la ciudad. No era amor ni tampoco una simple aventura desechable, era una mezcla de atracción, comodidad y cierta admiración por cómo se movía en su ámbito. Recordaba con bastante precisión las fechas en las que había estado con él, sumando semanas, todo parecía encajar mejor con Javier que con cualquier otra persona. Además, él sí tenía ingresos, estabilidad, un nombre que defender. Si el hijo era suyo, no tendría sentido que se negara a asumir al menos una parte de responsabilidad, aunque fuera solo económica. No necesitaba que dejara a su esposa ni que se mudara conmigo, no estaba buscando un cuento de hadas, sino un acuerdo que asegurara que mi hijo no crecería viendo a su madre hacer malabares imposibles para llegar a fin de mes. Decidí hablar con él cara a cara. Lo cité en una cafetería discreta, un miércoles por la tarde, después del trabajo. Le escribí un mensaje corto, diciendo que necesitábamos conversar de algo importante. Cuando llegó, se sentó con esa confianza que siempre había tenido, como si nada pudiera realmente desestabilizarlo. Yo llevaba la ecografía en el bolso y tenía ensayada una versión de la historia en la que Leonardo aparecía como el que se había desentendido y Javier como el hombre razonable que podía arreglar parte del desastre. Empecé contándole que Leonardo me había dejado, que el matrimonio estaba prácticamente terminado, que todo se había torcido de una forma que yo no había previsto. Vi cómo su gesto pasó de la curiosidad al fastidio contenido. Luego le mostré la ecografía y le expliqué, con calma, que estaba embarazada y que, según mis cálculos, lo más probable era que el bebé fuera suyo. Le hablé de fechas, de viajes, de noches en las que habíamos estado juntos. No levanté la voz, no hice escenas, me limité a exponer los hechos como quien presenta un informe necesario. La reacción de Javier fue muy distinta a la que yo había imaginado. En lugar de ponerse tenso pero pragmático, se quedó callado unos segundos y luego negó con la cabeza. Dijo que no veía cómo podía ser suyo, que seguro el hijo era de mi marido, que estaba mezclando cosas porque estaba bajo estrés. Cuando mencioné lo de la vasectomía de Leonardo, frunció el ceño como si creyera que estaba inventando. Repitió que tenía una familia, que no iba a arriesgar todo por algo que ni siquiera estaba claro. En resumen, me trató como si estuviera exagerando o buscando a quien cargarle un problema personal. Salí de esa conversación con una mezcla de humillación y claridad. Humillación porque se desentendió con una facilidad casi ofensiva, claridad porque quedó evidente que, si esperaba que Javier reaccionara por iniciativa propia, iba a quedarme esperando para siempre. Él tenía demasiado que perder admitiendo algo así de manera voluntaria. Yo, en cambio, ya estaba marcada, ya estaba señalada, ya había perdido el matrimonio, el estatus y el acceso al dinero. No me quedaba mucho más por arriesgar. Fue en ese punto cuando empecé a ver la vía legal como una jugada razonable, no como un capricho.
Si él no quería hacerse cargo de forma voluntaria, había métodos para que al menos la realidad biológica hablara. Empecé a preguntar discretamente por abogados que manejaran temas de familia y paternidad. Una amiga me pasó el contacto de una abogada que, según ella, era muy eficiente en este tipo de casos. Me pareció lógico explorar esa opción. No estaba pidiendo lujo ni venganza, estaba defendiendo el derecho de mi hijo a tener a alguien que respondiera por él. Mientras organizaba los documentos y reconstruía la línea de tiempo para presentársela a la abogada, sentía que al fin estaba haciendo algo concreto, algo que no dependía del humor de Leonardo ni de la cobardía de Javier. Era simplemente usar las herramientas disponibles. Si el resultado confirmaba lo que yo ya sospechaba, Javier tendría que reconocer lo evidente. Y si no, bueno, ya vería cómo acomodar lo que viniera después. Pero por lo menos no me quedaría con la sensación de no haber hecho nada. Actualización 2. La abogada que me recomendaron tenía una oficina pequeña pero muy ordenada, con diplomas enmarcados y una planta que parecía más cuidada que muchas personas que conozco. Me recibió con una calma que se agradece cuando todo lo demás parece estar incendiado. Le conté la historia como era conveniente contarla. Hablé del matrimonio, del prenupcial abusivo, de la vasectomía que Leonardo se hizo a mis espaldas y del abandono cuando se enteró del embarazo. Luego introduje a Javier como el hombre con quien, en medio del caos, había tenido una relación más estable dentro de lo inestable. Omití a Mauro. No porque quisiera mentir sin motivo, sino porque, haciendo cuentas, las fechas y las circunstancias encajaban mejor con Javier, y además él sí tenía recursos para hacerse cargo. No tenía sentido abrir un abanico de posibilidades cuando una opción era claramente más sólida que las demás. Ella escuchó todo sin interrumpirme, tomando notas. Cuando terminé, se quedó pensativa unos segundos y luego explicó que el camino más directo era una demanda de paternidad con solicitud de manutención. Dijo que la prueba de ADN era la base, que si el resultado confirmaba la paternidad, podríamos negociar una pensión mensual cómoda, y dependiendo de cómo reaccionara él, incluso algún tipo de acuerdo económico para evitar que el tema se volviera un escándalo demasiado visible. Lo dijo con tanta naturalidad que casi hizo que el proceso sonara como una gestión administrativa más, no como una batalla en la que yo volvía a exponerme a que me señalaran. Me pidió fechas, detalles de los viajes de trabajo, comprobantes de reservas de hotel, correos donde quedara constancia de que Javier y yo habíamos coincidido en determinadas ciudades. Mientras revisábamos mi correo en su computador, sentía una especie de alivio extraño. Ver todo ordenado en carpetas, con números de referencia, me hacía pensar que al menos esta vez el caos tenía algún tipo de estructura. La abogada fue clara en algo: necesitábamos presentar una historia sólida, sin contradicciones innecesarias. Y, al final del día, más allá de cualquier moral barata, lo importante era que un niño tuviera garantizados sus derechos. Presentamos la demanda y el asunto dejó de ser solo mío. De pronto había números de expediente, oficios que iban y venían, notificaciones que debían ser entregadas a Javier. El primer impacto real fue cuando supe que ya lo habían notificado en la empresa. Pude imaginar su cara al recibir el documento, leyendo mi nombre asociado a la palabra paternidad, y una parte de mí sintió algo parecido a justicia. No porque quisiera destruirle la vida, sino porque él había disfrutado de la comodidad de la aventura sin asumir jamás que podían existir consecuencias. En la oficina, el ambiente empezó a volverse espeso de una forma silenciosa. No decían nada directo, pero se notaba. Pausas incómodas cuando entraba a una sala, conversaciones que se cortaban, miradas que se desviaban. Sabía que los rumores ya habían empezado a correr: la empleada que demanda al jefe, la que aparece embarazada justo cuando su matrimonio se desmorona. Preferí no salir a dar explicaciones innecesarias. Caminaba con la cabeza en alto, atendía mis pendientes, y si alguien insinuaba algo, respondía con frases cortas del tipo: es un tema personal y se está haciendo lo que corresponde. Recursos Humanos me citó a una reunión con el pretexto de preguntarme si necesitaba algún tipo de apoyo. Estaban la jefa de área y una psicóloga de esas que el departamento tiene para marcar que la empresa se preocupa por su gente. Me hablaron de estrés, de contención, de la importancia de separar la vida personal del ámbito laboral. Yo me limité a decir que estaba pasando por un proceso legal delicado, que no estaba haciendo nada fuera de la ley y que, más bien, esperaba que la empresa respetara mi derecho a defender a mi hijo. Ellas se miraron entre sí con una expresión neutra, como si estuvieran rellenando mentalmente un formulario. A partir de ahí, empecé a repetirme una especie de mantra: no estaba pidiendo favores, estaba usando las herramientas disponibles. Si Javier no quería escuchar cuando fui con calma a decirle que lo más probable era que el niño fuera suyo, entonces estaba bien que un juez lo pusiera frente a los hechos. No iba a ser yo quien se quedara callada para proteger su imagen mientras yo cargaba sola con todo. Me parecía absurdo que a alguien le pareciera exagerado lo que estaba haciendo, cuando lo único que buscaba era asegurar que mi hijo tuviera lo que le correspondía por simple consecuencia de las decisiones de los adultos.
Con cada papel que firmaba, con cada cita en la oficina de la abogada, sentía que estaba avanzando, aunque fuera por un camino incómodo. No era el futuro que había imaginado cuando me casé con Leonardo, pero dentro de lo que había quedado en pie, esta ruta era la única que ofrecía alguna promesa de estabilidad. En mi cabeza, lo veía casi como un movimiento necesario dentro de una partida que otros habían empezado a jugar sin preguntarme nada. Yo solo estaba respondiendo. Actualización 3. El día de la prueba de ADN llegó antes de lo que yo sentía que estaba preparada, pero el calendario no se detiene para que uno acomode sus emociones. Nos citaron en un laboratorio frío, con paredes blancas y una sala de espera que olía a desinfectante y café recalentado. Fui con mi abogada, con una carpeta llena de papeles que en realidad no iban a servir de nada ese día, pero que igual quise llevar porque me daban una sensación de control. Javier llegó un poco después, con su abogado, con la misma expresión de fastidio sofisticado que había tenido en la cafetería, como si todo esto fuera un trámite incómodo que alguien le había impuesto sin razón. El procedimiento fue ridículamente simple para todo lo que significaba. Unos hisopos, un asistente que repetía las mismas instrucciones de memoria, un formulario que firmar. Primero fui yo, después Javier. No hubo ni siquiera un intercambio de palabras entre nosotros más allá de buenos días obligados. Él evitaba mirarme directamente, como si yo fuera una mancha en su traje. Mientras me pasaban el algodón por la boca, pensé en lo irónico que era que algo tan pequeño pudiera decidir el curso de la vida de tantas personas. Luego vino la parte más difícil, que fue la espera. Nos dijeron que el resultado estaría listo en unas semanas, y esas semanas se estiraron como chicle. A ratos me convencía de que todo iba a salir como lo habíamos planteado, el porcentaje de probabilidad sería incuestionable, Javier no tendría más opción que asumir lo que correspondía y, aunque se enfadara, al final reorganizaría su vida en torno a eso. En otros momentos, una pequeña inquietud aparecía como un zumbido, la noche con Mauro en ese departamento minúsculo, el entrenamiento que se alargó, el alcohol, la risa, las decisiones que se toman cuando una quiere olvidar que su matrimonio se está cayendo. Cada vez que esa imagen aparecía, la empujaba hacia el fondo. Me decía que las fechas cuadraban mejor con Javier, que Mauro ni siquiera tenía estabilidad como para estar en la ecuación. Era un tipo simpático, sí, pero vivía cambiando de gimnasio, de clientes, de proyectos. No tenía sentido pensar en él como un posible padre desde el punto de vista práctico. Prefería mantener la mirada fija en el escenario donde el niño era de alguien que podía aportar algo concreto. Una mañana me llamaron del juzgado para decirme que ya estaba el resultado y que debíamos pasar a revisar el informe. El corazón se me aceleró de una forma que me molestó, porque yo misma había repetido que estaba tranquila, que solo estábamos confirmando lo evidente. Nos sentamos en una oficina con paredes color crema y una secretaria que parecía aburrida de ver dramas ajenos todos los días. El funcionario que nos atendió abrió el sobre con la misma neutralidad con la que alguien revisa una factura. El documento era frío y contundente. Leí las palabras exclusión del 99.99% y sentí como si alguien hubiera tirado de una alfombra debajo de mis pies. Javier no era el padre. No hubo largas explicaciones, solo números que cerraban una puerta que yo había dado por segura. Por un segundo, el ruido del lugar se apagó. La abogada se inclinó, leyó, y yo noté cómo su expresión pasaba de concentrada a tensa. Javier, en cambio, apenas dejó escapar una exhalación corta, una especie de triunfo silencioso, como quien confirma lo que venía repitiéndose a sí mismo. Mi abogada, en voz baja, comentó lo que yo ya sabía pero había decidido ignorar. Si había otra persona con la que yo hubiera estado en la ventana de tiempo posible, ahora tocaba considerarlo. No dijo el nombre, no hacía falta. La imagen de Mauro se instaló en mi mente con una claridad cruel. El instructor de gimnasio, los músculos marcados, los batidos de proteína, el televisor viejo, las facturas sin pagar apiladas en una esquina de su departamento. Esa noche en la que yo quise sentirme deseada y no solo tolerada por un marido que me miraba como un trámite más. Recordé el sillón incómodo, las risas, el calor del cuerpo después de entrenar, mi propia sensación de estar haciendo algo que me devolvía un poco de poder sobre mi vida, aunque fuera por unas horas. En su momento, lo había clasificado mentalmente como un desliz sin importancia, algo que se archivaba en la carpeta de cosas que es mejor no volver a mencionar. No encajaba en ningún plan concreto, ni sentimental ni económico. Y, sin embargo, ahí estaba ahora, apareciendo como la única explicación viable para un resultado que negaba a Javier. Salimos de la oficina y el aire de la calle me pareció denso. La abogada empezó a hablar de las implicaciones legales, de las costas procesales, del daño a la imagen de Javier que el juez seguramente iba a considerar. Yo la escuchaba a medias, todavía con el informe entre las manos. Sentía una mezcla de vergüenza y rabia que no sabía dónde colocar. Por más que buscara, no había forma de que ese papel dijera otra cosa.
Y lo peor era que el único hombre que quedaba como candidato posible era precisamente el que menos podía sostener ni siquiera su propia vida. En mi cabeza, una frase daba vueltas sin parar: había apostado al caballo que tenía dinero, pero la biología se había ido con el más arruinado. Aún así, una parte de mí se aferraba a la idea de que, en su momento, la decisión había sido lógica. Si tenía que elegir a alguien en quien depositar la responsabilidad, era obvio que no iba a girar alrededor de un entrenador inestable, sino de un compañero con contrato indefinido y cuenta bancaria robusta. Que la realidad se hubiera empeñado en complicarlo todo no significaba que yo hubiera elegido sin pensar. Solo significaba que, una vez más, el resultado no acompañaba el esfuerzo. Actualización 4. El golpe siguiente fue menos sorpresivo pero igual de doloroso. En la audiencia donde se cerró el caso, el juez no se limitó a constatar que Javier no era el padre. Habló de daño a su imagen, de exposición innecesaria, de cómo una acusación de esa naturaleza podía afectar su entorno familiar y laboral. Me ordenaron pagar las costas legales del proceso, lo que en la práctica significaba asumir no solo a mi abogada, sino también los honorarios del abogado de Javier. Ver los números escritos fue como recibir una bofetada adicional. No era una suma imposible, pero sí lo bastante alta como para convertirse en una piedra atada a mis tobillos durante años. La noticia, como era de esperarse, se filtró a la oficina con una rapidez casi admirable. Ya no era solo el rumor de que había una demanda, ahora estaba la versión adornada de que había acusado falsamente a un hombre casado, que había intentado aprovecharme de alguien con más poder, que ni siquiera sabía quién era el padre de mi hijo. Nadie lo decía de frente, pero el ambiente lo gritaba. Compañeros que antes se acercaban a mi escritorio a bromear ahora solo mandaban correos secos. Las miradas tenían esa mezcla de curiosidad morbosa y juicio que uno reconoce al instante. Recursos Humanos me llamó de nuevo, esta vez con menos maquillaje cordial. En la reunión, hablaron de clima organizacional, de cómo mi situación personal había generado un ambiente de incomodidad, de lo importante que era preservar la tranquilidad del equipo, sobre todo considerando la posición jerárquica de Javier. Usaron términos como ambiente difícil y exposición mediática, aunque el caso ni siquiera había salido en ningún medio, más allá de los chismes del pasillo. Yo respondí que mi vida privada no tenía por qué convertirse en un arma en mi contra, que había hecho uso de un recurso legal disponible y que, si el resultado no había sido el esperado, eso no convertía el intento en un crimen. Ellos asentían con caras neutras, pero la decisión ya estaba tomada. Una semana después me llamaron a una tercera reunión, esta vez con alguien de la dirección. Me informaron que, por motivos de reorganización interna y recorte de personal, mi puesto quedaba suprimido. Lo dijeron con un tono casi compasivo, como si me estuvieran haciendo un favor. Me ofrecieron una liquidación mínima, ajustada a la ley pero muy lejos de compensar todo lo que estaba perdiendo. Yo sabía, y ellos sabían que yo sabía, que la verdadera razón no estaba en ninguna reestructura, sino en el hecho de que resultaba más conveniente deshacerse de la pieza ruidosa que cuestionaba el tablero. Salir del edificio con mis cosas en una caja, con la barriga ya evidente y la sensación de derrota pegada a la piel, fue una de esas escenas que uno cree que solo le pasan a otros. De un día para otro me quedé sin sueldo, sin seguro médico y con una deuda legal encima. Las citas con el ginecólogo pasaron de ser algo rutinario, cubierto por la póliza de la empresa, a convertirse en cálculos fríos, cuánto podía pagar en una clínica, qué tanto podía arriesgarme a ir a un hospital público saturado, qué exámenes eran realmente indispensables y cuáles podía postergar. En medio de esa nueva urgencia práctica, me vi obligada a enfrentar lo que había intentado evitar desde el principio, Mauro. Conseguir su contacto no fue tan difícil, seguía apareciendo en redes sociales, ofreciendo rutinas de entrenamiento personalizadas, promociones en parques y gimnasios de barrio. Le escribí y aceptó verme, más por curiosidad que por otra cosa, según dejó entrever en sus mensajes. Quedamos en un café barato cerca de una estación de buses. Él llegó con ropa deportiva gastada, una mochila vieja y esa sonrisa que había sido tan fácil de confundir con estabilidad cuando lo único que yo quería era sentirme deseada. Le conté lo esencial, sin adornos. Le dije que estaba embarazada, que mi matrimonio se había terminado, que había habido una demanda que no salió como esperaba y que, según las fechas, lo más probable era que el hijo fuera suyo. Mauro se quedó en silencio un buen rato, moviendo la taza de un lado a otro. Luego fue honesto de una forma casi brutal. Dijo que apenas podía pagar su propio arriendo, que había tenido que dejar el gimnasio donde trabajaba porque no le renovaron contrato, que sobrevivía con clases sueltas y pequeños proyectos que no siempre salían bien. No se negó a la idea de ser padre, pero dejó claro que no tenía cómo sostener a nadie más. Mientras lo escuchaba, miraba sus manos agrietadas, la forma en la que la tela de su camiseta se había desgastado en los hombros, las ojeras que antes me parecían un rasgo atractivo de chico esforzado y que ahora solo gritaban cansancio. No había de dónde sacar una pensión, ni siquiera mínima, sin destruirlo también a él.
Y no se trataba solo de dinero. Mauro no tenía estructura, no tenía una familia que lo respaldara, no tenía nada que se pareciera a un entorno estable. Pretender que de ahí iba a salir la solución que yo buscaba era engañarme. Volví a casa con la sensación de que se habían cerrado todas las puertas posibles. Leonardo me había expulsado de su vida y bloqueado del dinero. Javier había salido legalmente limpio, reforzado en su papel de víctima de una acusación injusta. Mauro era un barco a la deriva que a duras penas se mantenía a flote. Y en medio de todo eso estaba yo, con un embarazo cada vez más avanzado, una deuda que crecía sola y un currículum manchado por un escándalo que nadie iba a querer analizar en detalle. Aún así, me repetía que había hecho lo que cualquier persona en mi posición hubiera intentado, buscar la forma de que el hijo que venía no se convirtiera en una condena económica eterna. Actualización 5. El tiempo, al final, siguió pasando aunque yo sintiera que mi vida se había quedado detenida en esa serie de decisiones. Hoy mi hijo tiene casi 3 años y la rutina se ha vuelto una mezcla curiosa de ternura y agotamiento. Vivimos en un departamento diminuto, con paredes delgadas por donde se escuchan las peleas y risas de los vecinos, y una cocina tan pequeña que a veces siento que respiro vapor más que aire. Trabajo en lo que aparece, turnos en tiendas, colaboraciones temporales, pequeños encargos administrativos que consigo por contactos lejanos. No es glamoroso ni mucho menos, pero mantiene lo justo para que no falte comida ni techo. Los juguetes de mi hijo están organizados en cajas de plástico apiladas en la esquina del único dormitorio, y él se acomoda a esa realidad con una naturalidad que a veces me desarma. De Leonardo sé lo justo y necesario gracias a las redes. No tenemos contacto directo. Supe por fotos que se volvió a casar, ella es más joven, con sonrisa perfecta y ropa que grita comodidad económica. En las imágenes aparece con sus padres en almuerzos de domingo, rodeados de flores y postres caros, como si todo el capítulo en el que yo existí hubiera sido arrancado del álbum familiar. Ninguna mención a que en algún momento me consideraron parte de esa mesa. Cada vez que veo esas publicaciones, siento una mezcla de furia y resignación. Él solucionó su vida, se reacomodó, y la única huella que dejé fue la anécdota incómoda que seguramente cuentan en voz baja cuando alguien pregunta por mí. De Javier también tengo noticias indirectas. Sigue en la empresa, sube fotos de viajes con su esposa y sus hijos a lugares donde yo ni siquiera puedo soñar con ir ahora. A veces aparece en notas institucionales celebrando su desempeño, como ejemplo de liderazgo. Yo sigo pagando en cuotas, cuando puedo, la deuda de los honorarios legales que dejó el juicio perdido. Cada vez que transfiero un monto, aunque sea pequeño, recuerdo esa sala donde el juez habló de daño a su imagen, como si mi intento de asegurar un futuro para mi hijo fuera una especie de ataque personal planeado con malicia. De Mauro aparecen rastros sueltos. Historias en redes donde da clases de entrenamiento al aire libre, anuncios de nuevos emprendimientos que duran unos meses y luego desaparecen. Lo he visto un par de veces en persona desde que nació el niño. La primera fue por simple curiosidad de su parte, la segunda porque quiso llevarle un juguete barato que, sinceramente, mi hijo valoró más que yo. No hay una figura paterna constante ahí, ni estabilidad, ni nada que se parezca a lo que en teoría se espera. Y, aún así, cada vez que lo veo jugar con el niño en el parque, aunque sea 20 minutos, una parte de mí se pregunta si, en otro contexto, las cosas habrían sido menos crueles. Las cuentas del parto siguen ahí, recordándome que no tener seguro en un embarazo complicado no es algo que el sistema perdona. Algunas las terminé de pagar con ayuda de mis padres, otras todavía se arrastran en pequeñas cuotas que se comen una parte fija de cualquier ingreso que consigo. La deuda de la abogada también continúa, aunque ella fue lo bastante flexible como para permitirme pagos fragmentados, siempre que no dejara de abonar. Vivo organizando el mes como si fuera un rompecabezas: luz, agua, arriendo, comida, transporte, deudas. A veces sobra algo mínimo que uso para darle un gusto al niño, un helado, una salida al parque con globos, algo que rompa la monotonía de solo sobrevivir. En lo social, muchas personas que decían ser amigas se fueron desvaneciendo con el tiempo. Algunas no quisieron verse asociadas al escándalo del divorcio por adulterio y la demanda fallida. Otras simplemente no supieron qué hacer conmigo cuando dejé de ser la esposa acomodada y pasé a ser la madre soltera que lucha con recibos y horarios. Me quedé con un círculo pequeño, gente que, por razones que no siempre entiendo, decidió quedarse. Con ellos sí cuento lo que pasó, pero desde un ángulo muy específico, el de una mujer que solo quiso evitar un divorcio injusto después de tan poco tiempo casada y que se aferró a lo que tenía a mano para no terminar en la calle. Cuando mi hijo se duerme y la casa queda en silencio, a veces reviso la carpeta donde guardo las ecografías, los informes legales, los correos que intercambié con la abogada. Es como ver en papel la secuencia exacta de cómo fui construyendo esta realidad. No lo miro desde la culpa, sino desde una especie de extrañeza. Paso de la imagen borrosa del bebé en el vientre al documento donde se certifica que Javier no es el padre,
del contrato prenupcial a la sentencia que me obliga a pagar costas. Todo eso convive en un mismo paquete que, al final, resume mi intento de no salir perdiendo tan fácil. Sigo contando, a quien tenga la paciencia de escuchar, que todo empezó porque no quería un divorcio absurdo que me dejara sin nada después de tan poco tiempo. Que lo único que hice fue reaccionar a un sistema que siempre parecía dejarme en el último lugar. Puedo aceptar que mis decisiones no fueron las más cómodas para los demás, que incomodaron a gente que prefería que yo me quedara en silencio. Pero cuando miro a mi hijo dormir, con el rostro tranquilo y las manos pequeñas aferradas a su peluche favorito, sigo convencida de algo, al menos no me crucé de brazos esperando a que otros decidieran por mí. Aunque el precio haya sido la ruina que todos usan como ejemplo de lo que no se debe hacer, yo sé que lo que hice fue intentar salvar lo que consideraba mío.